el rol del terapeuta respiratorio en este procedimiento de la broncoscopía. Me gustaría entrar en tema. Prácticamente la historia de la broncoscopía se da en los años 1897. Se da a través de Gustav Kirlian, que él pues innova para poder extraer un cuerpo extraño de la tráquea prácticamente. Y pues ahí comienza lo que es la broncoscopía rígida. Posteriormente, pues en el año 1904, el doctor Jackson pues mejora la técnica para reconocer y recordar un poquito acerca de lo que es la broncoscopía. Sabemos que es un procedimiento, una técnica que visualiza las vías aéreas basado en un broncoscopio que puede ser flexible o rígido, la cual puede ser utilizado con dos fines, una diagnóstica y la otra terapéutica. Si bien sabemos que cuando hablamos de broncoscopías rígidas, prácticamente son para extraer cuerpos o muestras muy grandes, y también para la parte terapéutica para el neumólogo intervencionista. Pero cuando hablamos de broncoscopías flexibles, podemos saber de que en estas también hay de diagnóstico, pero más que todo son de invasión en vías aéreas muy distales, más la rígida es en vía aérea principal, en tráquea y bronquios principales. La intervención del terapeuta respiratorio en este procedimiento es muy, pero muy rica. Por ende, tiene que conocer mucho del dispositivo con el que se va a trabajar, desde también la clínica del paciente con el que vamos a intervenir, y obviamente la parte respiratoria, la parte hemodinámica, la parte de la vía aérea y el cuidado del paciente pre, durante y post el procedimiento. Y es a cabalidad que la intervención del terapeuta es muy rica. En el caso de nosotros, en el Hospital San Rafael de Alajuela, en Costa Rica, rotamos una vez por semana actualmente y trabajamos todos los días haciendo entre 2 y 4 broncoscopías por día. Damos mucho seguimiento al paciente desde que ingresa hasta que sale, entonces por eso es la intervención, pero sabemos que en otros lugares hay terapeutas que trabajan en comunado con otro compañero para que el otro recupere al paciente post tratamiento o intervención, y el manejo de lo que es el endoscopio y el trabajo de este. La preparación del equipo. Es muy importante conocer el equipo con el que vamos a trabajar, la marca con la que vamos a trabajar, el calibre del endoscopio y la longitud del mismo. Prácticamente en esta noche, pues me gustaría entrar a cabalidad en hablar en broncoscopía flexible más que en broncoscopía rígida, porque habría que extender demasiado, y prácticamente cuando se hacen las broncoscopías rígidas, como le digo, esto más que todo se trabaja para intervencionistas. Pero en la flexible debemos de conocer los puentes, debemos de conocer dónde se calibra la luz, la lámpara, la succión, dónde se conectan las trampas de looking, por dónde pasan los canales de las pinzas y por dónde se conectan también eventualmente las jeringas para poder hacer los lavados. En el equipo es muy importante pues saber que debemos de contar con, perdón, me salí, disculpen, ya los regreso. Debemos de contar con sueros fisiológicos al 0.9% molar. Debemos de saber que en una sala de broncoscopía debemos de contar con sueros fisiológicos en aire ambiente, pero también en sueros fisiológicos
refrigerados a una temperatura a 3 grados. ¿Por qué? Porque podemos hacer procedimientos donde el paciente sangre y le vamos a requerir hacer lavados con suero fisiológico para hacer vasoconstricción para poder aplicar este líquido sobre el sangrado activo con el fin de mejorar y paralizar el sangrado. Debemos de tener una gama de jeringas, ¿verdad? Estas jeringas pueden ser desde 3 hasta 60 ml y que calcen en el endoscopio. Diversas agujas de 18 hasta 21. Un riñón para poder depositar el suero líquido preciso para poder hacer los lavados. Debemos de contar con las pinzas y saber qué tipo de pinza vamos a manipular y vamos a trabajar si es que el paciente requiere una utilización de esto. Vamos a requerir gel lubricante para que el endoscopio pueda ser introducido desde las fosas nasales hasta la tráquea y también gel en lidocaína para poder dormir la vía aérea superior y lidocaína en spray también para poder ayudar a lo que es la sedación. Otra parte del equipo que es muy importante que debemos de contar en una sala de broncoscopías son las trampas de Lukin para poder recoger las muestras de secreción bronquial. Debemos de saber tener los conectores para los tubos o para las traqueostomías por aquello que hagamos un procedimiento sobre un paciente que se encuentra bajo ventilación mecánica. Estos conectores son universales. Debemos de tener todo el equipo y toda la gama de oxigenoterapia. Hoy por hoy sabemos que las nuevas guías nos refieren que las broncoscopías son mejor hacerlas con altos flujos, con cánulas nasales de alto flujo. Debemos de contar también con azucánulas para post-reanimación. Debemos de contar con Venturis o también con máscaras de reservorio, con tubos endotraqueales de todos los números, guías para poder entubar, laringoscopios también y bolsa de reanimación autoinflable conocida como AMBU. Y también sondas de succión para poder aspirar la vía aérea. El paciente lo vamos a recibir. Cuando nosotros recibimos a este paciente, nosotros debemos de presentarnos ante el paciente. Debemos de decirle que nosotros somos los terapeutas respiratorios o el personal de apoyo al neumólogo. Y obviamente pues también al funcionario, al usuario como también al familiar. Debemos de hacer algunas preguntas muy claves y que deben de ser de ayuda para nosotros como profesionales, como también para el equipo que integra la sala de broncoscopía. ¿Viene acompañado o no viene acompañado? Si no viene acompañado, a este paciente no se le puede hacer, si es de la consulta externa, el procedimiento porque va a ir con pseudoanalgesia residual. También, ¿a qué hora fue la última vez que comió o bebió líquido? ¿Y cuánto bebió de líquido? Porque eso es muy importante para que durante el procedimiento no tengamos complicaciones de broncoaspiración. ¿Se tomó sus medicamentos para la presión? ¿Se tomó sus medicamentos o se aplicó sus inhaladores de dosis medidas? ¿Estás con un anticoagulante? Muchos no van a saber qué es un anticoagulante. Entonces nos debemos de alzar al nivel profesional de esta persona o bajarnos al conocimiento de esta persona. Te tomaste o te aplicaste el medicamento que hace rala la sangre, que la hace más fluida, tomaste warfarina, tomaste aspirina. Es muy importante poder llegar a determinar estos puntos. ¿Sabe en qué consiste el procedimiento? Y entonces, si no, pues le hacemos un refrescamiento del procedimiento. Y por último, si trae el consentimiento informado firmado por la persona y el que lo acompaña. Es muy importante en esto. Debemos de también solicitarles las radiografías de tórax, ya sea que lo traigan en CD o ya impresas, y también hacer nosotros
una valoración correcta de estas radiografías y tomografías. Es muy importante. La otra parte es conocer el historial y la clínica que está presentando el paciente. No es porque como yo no soy el médico, a mí no me interesa. No, a cabalidad, más bien me interesa porque soy el que me voy a quedar con el paciente y debo de conocer toda esta gama de historia clínica para poder hacer una adecuada intervención y poder manejar durante, durante y post el procedimiento, la intervención que le voy a ofrecer a este usuario. Habiendo recibido al paciente, vamos a tomarle signos vitales o le vamos a invitar al personal de enfermería que nos tomen esos signos vitales. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y saturación en aire ambiente o con el dispositivo de oxígeno si viene de un salón o de una unidad de cuidados intensivos. Posteriormente a esto, vamos a ver lo que es la parte de oxigenoterapia. Vamos a ver si este paciente lo vamos a manejar con alto flujo o lo vamos a manejar con oxígeno a atmósfera parcial o atmósfera completa, conocida como Venturi o reservorios. La sedación de la vía aérea. Eso es muy importante. Yo debo de conocer la estructura anatómica de la vía aérea superior y le debo de preguntar al paciente por cuál fosa nasal respira mejor. Por cabalidad conocemos y por nuestra experticia clínica que la mayoría de nuestros pacientes respiran mejor por el lado derecho. Aún así, debemos de hacer la prueba. A ver, Julanito o Juancito o don Armando, respíreme por el lado derecho y ahora por el lado izquierdo. Y entonces yo verifico y así yo veo por dónde voy a colocar lidocaína en gel para que no solamente me duerma esa parte de la vía aérea y no sea tan incómodo la introducción del dispositivo, sino también para que ceda el equipo pueda transcurrir a través de él. Prácticamente yo, Armando Fonseca, me gusta siempre poner en las dos fosas nasales, porque aun cuando a veces me dicen, no, yo puedo respirar más en el derecho, y a cabalidad yo le hago la prueba y el paciente respira mejor por el derecho, puede ser que cuando voy a introducir, se va a introducir el endoscopio, no me pase, y tengo que andar corriendo para poner otra vez en el otro lado, y ya el paciente no me va a inhalar para que baje a vía aérea inferior. Entonces, prácticamente yo personalmente me gusta aplicarlo en los dos lados. La lidocaína en spray que se pone en la base de la lengua, este es muy importante colocarlo siempre también para que el paciente no quede tan afónico y pueda no tener tanto reflejo nauseoso cuando el aparato va a introducirse y llegar a las cuerdas vocales. Es muy importante saber que la lidocaína en spray, el paciente va a tener la sensación de que la lengua se le pone grande, que le cuesta tragar, deglutir, que le cuesta respirar. Tenemos que explicarle al usuario que es una sensación nada más, que debe de tragar para que pueda pasar el medicamento, que pueda pasar el endoscopio. Posteriormente a esto, entonces, ponemos el medicamento, lo trabajamos y podemos colaborar que el paciente comenzar con la sedoanalgesia intravenosa para que podamos comenzar el procedimiento. En esta parte, yo también debo de conocer las indicaciones, las contraindicaciones y los efectos adversos que tiene cada uno de los medicamentos que se colocan vía intravenosa. Por lo menos en nuestra unidad, nosotros muy rara vez contamos con un anestesiólogo. Solo contamos con el neumólogo, el terapeuta respiratorio y la parte de enfermería. Por eso es que debo estar muy empapado con el manejo de estos medicamentos. Vamos a conocer que vamos a colocar el fentanil, el midazolam, y que muchas veces podemos usar o el anestesiólogo va a utilizar también el propofol para que el procedimiento cuando es más rápido, cuando necesitamos hacer algo muy preciso y conciso. ¿En qué consiste el procedimiento? Bueno, es un procedimiento que no debe ser doloroso, que el paciente debe entrar en una analgesia, más que una sedación, ¿verdad?
donde él pueda seguir ventilando por sí solo, pero que vaya a olvidar esta sensación de ahogo y de dolor. Es muy importante saber que en este procedimiento, aparte de la oxigenoterapia, aparte del procedimiento que se va a invadir al paciente, algo de las claves más importantes que muchas veces olvidamos y que a cabalidad la sabemos manejar como terapeuta respiratorio es la presión de succión del trabajo del endoscopio. Esta presión de succión debe de ser entre los -60 y los -80 milímetros de mercurio y no debe superar eso porque el endoscopio pega contra las paredes y puede que estas paredes al movilizar el endoscopio hagamos sangrados. Y también pues la idea es que las lesiones endobroquiales sean las menos posibles y el que más ocasiona lesiones es la manera en que uno coloque el aspirador. Entonces es muy importante manejar esta parte. Si vamos a definir que la endoscopía va a entrar por vía aérea superior, o sea, nasal, debemos de que ésta sea permeable, que ésta no tenga desviación, que no tenga epistasis, que el paciente pues vaya a manejar y tolerar pues el procedimiento. Si el paciente tiene una desviación completa del tabique nasal, pólipos muy grandes y se me dificulta ingresar el endoscopio por la vía aérea superior, tomaremos la guía de hacerlo en la parte orotraqueal y utilizaremos para proteger el equipo chupetas, conocidas así popularmente, con el fin de que no muerda el dispositivo. Sí es importante, con esto hacemos un paréntesis, es que el paciente que va a ser sometido a una endoscopía y tiene prótesis dentales, tiene que retirarlas antes del procedimiento. Las broncoscopías con vía aérea artificial es muy importante poder manejarlas y trabajarlas. Les hablaba que podían hacerse a través de una traqueostomía y que también podemos hacerlos a través del tubo endotraqueal. Aquí hay un error y me gustaría tomarlo y por eso es que puse esta foto, es que el conector por donde va a ingresar el endoscopio, que es este color celeste, precede antes de él, antes del tubo, un filtro. Obviamente, durante el procedimiento, el endoscopio no va a pasar por ahí, no puede pasar, ¿verdad? Entonces debemos de retirar el filtro y colocarlo en la parte de la conexión donde va la Y posteriormente el conector universal para poder ingresar con el endoscopio. Por ahí podemos introducir el endoscopio. Como les decía al principio de la conversación, es muy importante saber el largo del dispositivo, la longitud de él y el diámetro interno como externo. Obviamente los endoscopios no nos van a introducir, no nos pueden caber, aunque sean de 2.5, en tubos menos de 7.5 porque vamos a lacerar todo el endoscopio, se van a ver fugas y dañar, y por lo menos aquí es bastante caro recuperar y reparar un endoscopio. Entonces, lo más recomendado es que se hagan con tubos 8.5 para poder trabajar en el canal de la mejor manera. Primero, como hablábamos, cuando ya hemos introducido vía aérea superior, vamos a topar la primera estructura anatómica que nos podría dificultar el trabajo del endoscopista, del neumólogo, que son las adenoides. Si las adenoides son muy grandes, pues no va a poder entrar el dispositivo. Y si tenemos un tabique nasal desviado, pues también esto se nos va a dificultar. Posteriormente, vamos a llegar a las cuerdas vocales y ahí en las cuerdas vocales, a través del canal de trabajo, vamos a poder instilar lidocaína ya preparada para poder ceder y dormir el reflejo toxígeno del paciente. Vamos a instilar entre 3, 5 y hasta 10 ml según la dilución con el cual pues trabaja su endoscopista. Esperamos un minuto y podemos ingresar o el endoscopista va a poder
ingresar a través de las cuerdas vocales para poder hacer la revisión de lo que es la tráquea. Entonces ya se ha revisado vía aérea superior, pasamos el endoscopio a través de las cuerdas vocales y vamos a poder trabajar directamente en lo que es tráquea y vamos a llegar a la bifurcación de la carina. Y de ahí de la carina nos podemos ir hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo y podemos ingresar a vía aérea, a lóbulos superiores o medios o inferiores, según el trabajo que queremos hacer. Sabiendo se hace la revisión y posteriormente de esta revisión vamos a poder trabajar en el área del daño o de lo que queremos eventualmente hacer diagnóstico terapéutico para poder desarrollar la cabalidad de la endoscopía. Si vamos a utilizar pinzas para poder biopsiar, ¿verdad? Estas pinzas, pues, las maneja prácticamente, las va a introducir el endoscopista, pero el que va a manejar el mango es el terapeuta respiratorio. Tiene que haber una muy buena comunicación, una muy buena sincronización verbal o hasta visual del terapeuta respiratorio con el neumólogo para poder abrir la pinza, que nunca se puede abrir la pinza en el canal de trabajo, sino cuando ya ha salido, y el endoscopista estimulará para que el paciente tosa y pueda pinzar el terapeuta respiratorio, y el endoscopista será el que saca la pinza por completo y posteriormente se la entregará al terapeuta para que tome la muestra y la ponga en formalina para poder procesarla. Es muy importante saber que esta pinza, hay diversas, ahora las vamos a ver, y que cuando hemos trabajado de esta manera, muchas veces tenemos que ver qué sangrado tiene el paciente. Si es un paciente que tiene un sangrado leve, moderado o severo, si vamos a instilar suero fisiológico frío, si vamos a instilar epinefrina para hacer vasoconstricción, si se va a instilar algún otro medicamento para que haga un coagulito, ¿verdad? O se va a seguir lavando para poder seguir recogiendo en una trampa de Looking muestras para lavado o para laboratorio o para citología. Es muy importante pues poder pues nosotros manejar esta parte. Prácticamente cuando son broncoscopías flexibles, en las técnicas que se muestran para sacar muestras, tenemos una serie de ellas que están registradas en la Asociación de Neumología Europea, que son broncoscopías o broncoscopías BAPS, lavado bronquial alveolar, lavado bronquial alveolar protegido, cepillado no protegido, cepillado protegido o catéter telescopado, biopsia bronquial, biopsia pulmonar endoscópica, biopsia por fluoroscopía, punción aspirativa transbronquial y punción aspirativa por fluoroscopía. De acuerdo a eso, pues vamos a utilizar suero más suero fisiológico para poder, y tenemos que tener una gama para prever el sangrado pulmonar, o para los lavados, para tomar las muestras, cuántas trampas de Looking voy a requerir para poder mandar al laboratorio, a citología, si va para infectología para ver hongos y todo esto, pues obviamente conociendo esta técnica que vamos a implementar y conociendo la intervención y el historial clínico, pues yo voy a preparar toda mi mesa de trabajo para poder desarrollar. Dentro de las endoscopías también tenemos las endoscopías para traer cuerpos extraños, ¿verdad? Y estos se dan mucho en niños, pero no son la excepción. Nosotros hemos visto niños que se han tragado desde monedas, bolinchas, tapitas de lapiceros, borradores de lapiceros, puntas de lapiceros o de lápiz. Los niños más pequeños a veces les gusta jugar en sus fosas nasales con alguna semilla, inspiran y se van a la vía aérea inferior, ¿verdad? Y vamos a trabajar con el canal, vamos a trabajar con un globo o con una trampa, y cuando vamos a sustraer este
cuerpo extraño, no, obviamente no va a poder pasar por el endoscopio. Entonces tendríamos que extraer totalmente el endoscopio y el que pinza y trae la garra y trae el producto externo del cuerpo extraño y tiene la responsabilidad de no soltarlo, es usted y yo como terapeuta respiratorio. Y yo me he podido ver en algunas molestias cuando se ha caído alguna de estas piezas porque no estamos atentos y no estamos trabajando en conjunto. Estas son las pinzas, hay diversas que pueden trabajarse y es importante conocerlas. Como le digo, hay cosas que uno a veces no cree que pueden llegar a la vía aérea y entre ellas tenemos piezas de pollo, de huesitos de pollo, resortes, canicas, etcétera. Cuidados de las muestras. Asegurar muy bien, ¿verdad? Que cuando la trampa de looking está conectada tanto al aspirador y al endoscopio, la muestra no se vaya a través de la conexión. Entonces tenemos que estar vigilando muy bien que esa trampa de looking no se vuelque y que se pierda. También cuando ya la hemos retirado, debemos de cuidarla, debemos de sellarla muy bien para que ésta no se rieguen. Deben de ir bien rotuladas con el nombre, el número de cédula o número de asegurado del paciente y saber dónde vamos a direccionar estas muestras. Si va para patología, si va para laboratorio, si lleva algún procedimiento especial como enfriamiento o no enfriamiento, si pueden aguantar en aire ambiente o no. Es muy importante salvaguardar porque este procedimiento, aparte de que es muy riesgoso, pues también es muy costoso. Entonces, cuando ya hemos obtenido estas muestras, pues darle el cuidado preciso que debemos de tener en ellos. Cuidados del paciente post procedimiento. Bueno, hemos terminado el procedimiento, me dan el endoscopio y ahora hablaremos del cuidado posterior al endoscopio, pero lo que más precisa en este momento no es el equipo, sino es el cuidado que yo le voy a ofrecer al paciente, al usuario. Tomar signos vitales, deshabituación del oxígeno. Muchas veces vamos a requerir mejorar con presión positiva para expander totalmente los alvéolos y mejorar el volumen areado pulmonar, pudiendo utilizar técnicas no invasivas como el ICIPAP o ventilación invasiva con mascarilla, ¿verdad? Y posteriormente, pues podemos ver si el paciente va a requerir ventilación invasiva, ventilación mecánica asistida, o si lo vamos a dejar en ventilación y si vamos a requerir también cánulas de alto flujo. Si el procedimiento fue efectuado bajo ventilación mecánica porque fue en una unidad de cuidados críticos y el paciente estaba ventilado y era para hacer una traqueostomía o un lavado o una biopsia, debemos de colocar nuevamente los parámetros ventilatorios de inicio. La mayoría de veces nosotros lo que hacemos es preoxigenar al 100% para poder realizar todo el procedimiento con tranquilidad y cabalidad. Pero posteriormente, terminado el procedimiento, debemos de asegurar la vía aérea que quede bien fijado, los parámetros de inicio del ventilador que tenía anteriormente y ver y monitorear si este paciente por oximetría de pulso y capnografía está siendo ventilado como lo recibimos previo al procedimiento. Y si no, pues tenemos que darle otros cuidados y otro seguimiento, ya que sea que ustedes intervengan con el terapeuta de la unidad o que ustedes se le descargue sobre ustedes el trabajo de esta intervención. En mi caso, cuando yo trabajo, nosotros, cuando vamos a ver un paciente a piso, indiferentemente, el, el cuidado del paciente va a recaer sobre el terapeuta que asistió la ventilación, la endoscopía. Reversibilidad del paciente. Si el paciente viene de la consulta externa, nuestra prioridad es que este paciente no tenga que ser direccionado a una unidad de emergencias. Entonces debemos de regresarlo a que el paciente a una deshabituación del oxígeno y que regrese a aire ambiente prontamente y rápidamente. Obviamente, pues si el paciente es muy importante que proteja vía aérea.
Muchas veces los hospitales tienen salas de recuperación donde el paciente se va a quedar 3, 4 horas y los van a poder recuperar y les van a ver la tolerancia oral. En mi caso, pues nosotros no tenemos estas unidades. Nosotros tenemos que recuperar al paciente ahí rápidamente, ver que proteja vía aérea, darle las instrucciones y la educación al familiar para que no le dé de comer las 2 primeras horas y que le esté vigilando, pues. Posteriormente, nosotros muchas veces vamos a requerir eh, revertir la sebanalgesia que se le ha brindado a este paciente. Entonces, vamos a hacerlo a través de utilizando flumacenil. Puede utilizarse desde media ampolla hasta una ampolla completa que viene 2 ml normalmente. Y esto prácticamente es mágico, es despertar, de volver al paciente de ese efecto de analgesia, ¿verdad? Rápidamente a que obedezca órdenes sencillas y precisas para que podamos deshabituarlo. Obviamente me va a ayudar en el patrón respiratorio, va a mejorar la fuerza del fuelle y vamos a proceder a la deshabituación más pronta de lo que es la parte de oxigenoterapia. En el cuidado post equipo, post ejercicio de la broncoscopía, todo equipo debe hacerse una prueba de fugas para poder posteriormente lavarlo. Este lavado va a ir un lavado con agua no esterilizada o agua de tubo o de llave, no sé cómo le podemos decir, con el fin de desprender con los cepillos largos y cortos todo aquello que sea material ajeno al endoscopio. Y posteriormente podemos pasar a una esterilización en frío, que es lo que más recomiendan las casas comerciales. Tenemos pruebas de fugas manuales y también eléctricas que meten compresión y obviamente ahí lo que vamos a ver es que no fugue por ninguna de las partes, que esto me va a permitir saber que al endoscopio no le va a ingresar líquido, ¿verdad? Y si tenemos fugas, yo debo de sacarlo del líquido, apagar el dispositivo o dejar de presionar el manguito cuando es manual, limpiarlo y guardarlo en su caja respectiva para que reportarlo al equipo médico para que le den su mantenimiento, ya que los mantenimientos de estos equipos son bastante elevados. Posteriormente vamos a darle un lavado si pasa la prueba de fugas, ¿verdad? Les comentaba de que hay cepillos cortos y largos. El cepillo corto son para las partes más proximales, tienen que quedar bien cepilladas, bien lavadas, bien lustradas, y el cepillo largo se introduce hasta salir y se va friccionando de arriba hacia abajo con el fin de poder lavar todo el canal sin stila líquido, y se va a echar el dispositivo en una tina, en un frasco, en un recipiente con el enzimático. El enzimático que la casa comercial más recomienda, esos son los más adecuados, y estos, la mayoría trabajan 20 minutos. Después de esos 20 minutos se debe de enjuagar, se debe de limpiar por completo y se va a pasar a la esterilización en frío. Ya aquí no es necesario que el esterilizante se vuelvan a pasar las pinzas. Nada más con una jeringa debemos de pasar por todos los canales líquido esterilizante en frío, y también depende de la casa comercial del esterilizante en frío, va desde 5 minutos hasta 20 minutos. Posteriormente de haberlo pasado por este procedimiento, lo voy a sacar y lo voy a guardar en equipos limpios. Recuerde que este no es un equipo esterilizado 100%, sino es un equipo limpio, libre de patógenos que nos vayan a perjudicar a los usuarios, y obviamente pues en la sala de broncoscopía pues tiene todos los requisitos de los ministerios de salud para poder trabajar en ellas. Particularmente ahorita nosotros estamos trabajando el Enzimex, que es el enzimático, y el OPA, que es el esterilizante en frío. Trabajan muy bien, me gusta mucho el OPA porque trae unas tiritas reactivas que me van diciendo día a día si el producto está esterilizando o no está esterilizando. Él tiene una vigencia de 15 días y prácticamente pues funciona muy bien, no hemos tenido complicaciones
en infecciones intrahospitalarias o extrahospitalarias a causa de los procedimientos que estamos llevando. Muy importante, como le decía, conocer las pinzas con las que trabajamos para poder trabajar los canales de limpieza y cómo colgar o guindar o colocar el endoscopio para que en las cámaras o en los armarios para que se guarde y se mantenga limpio y libre de contaminantes. El endoscopio debe quedar totalmente guindando, no puede quebrarse, es una fibra óptica, es muy cara si esta fibra se quiebra y pues es importante pues trabajarlo de la mejor manera.